Madre mía, lo que ha pasado entre Kerem Bürsin y Ander Zel es un auténtico terremoto. O sea, ¿os habéis enterado de la jugada que ha soltado Ande? Ha dejado a todo el mundo boquiabierto, incluyéndome a mí. Estábamos todos tan tranquilos, ¿verdad? Pensando en los últimos rumores, en si volvían o no, en si se habían tirado los trastos a la cabeza de verdad, o era todo teatro. Y de repente, ¡pum! Ande suelta algo que nadie se esperaba. Pero espera, que antes de meternos en harina, ¿cómo andáis? Espero que con muchas ganas de salseo, porque lo de hoy es fuerte, de los que hacen historia en el mundo turco. A ver, vayamos al grano. Kerem, siempre tan guapo, tan misterioso, tan... Kerem. Y Ande, que cada vez que abre la boca sube el pan. Pues resulta que se les veía más separados que nunca, ¿no? Cada uno por su lado, sin likes, sin comentarios, sin apariciones conjuntas que alimentaran la llama de los fans. Y claro, uno ya empieza a pensar, pues se acabó, esto ya no tiene arreglo. Pero aquí viene lo bueno. Ande, en una de esas entrevistas que te sueltan de improviso, le preguntan por Kerem. Y en lugar de darle la callada por respuesta, o de decir la típica frase de somos amigos, va y suelta una indirecta que quema. Yo no sé exactamente qué dijo porque las palabras exactas se pierden entre los traductores y los titulares, pero el mensaje era clarísimo. Algo así como que la vida da muchas vueltas y que a veces, las cosas más inesperadas suceden. Insinuando que quizás las puertas no estaban cerradas del todo. Y claro, la reacción de Kerem. Eso es lo que nos ha volado la cabeza. Se supone que él estaba en un evento, rodeado de periodistas, cámaras por todos lados. Y de repente le dan la noticia de lo que ha dicho Ande. Y se queda petrificado. En serio, si hubieseis visto la cara del pobre Kerem en ese momento, os hubiese dado la risa. Se le notaba en los ojos que no se lo esperaba, que le pilló totalmente desprevenido. Al principio intentó hacerse el duro, ¿sabéis? Esa pose de yo no me inmutó por nada. Pero vamos, que se le veía la cara de incredulidad. Luego soltó una media sonrisa que era un poema. Era como decir, vaya, la que me ha soltado esta chica. Y luego, lo mejor de todo, es que no negó nada. No dijo eso no es verdad, ni estamos en contacto para proyectos. No, señor. Lo único que hizo fue sonreír, mirarse las uñas como si estuviera pensando en su vida, y soltar un eso es interesante. Eso es interesante. Pero qué poca cosa para la bomba que había soltado Ande. Para ser honestos, esto me huele a chamusquina. A mí lo que me parece que está pasando aquí es que, o bien Ande está jugando sus cartas de una manera magistral, o bien Kerem está empezando a ver que esa jugada de Ande le ha tocado la fibra. Porque no es normal que un hombre como Kerem, que se supone que ya ha pasado página o que está enfocado en otras cosas, reaccione así ante unas palabras que, seamos sinceros, son un poco ambiguas pero con una intención clarísima. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para que se hable de ellos, para mantener viva la llama de la serie, para que los fans no se olviden de la pareja que tanto adoraron. Y yo, no os voy a engañar, no descarto esa posibilidad. El mundo del espectáculo es así de crudo. Pero por otro lado, lo que vi en la cara de Kerem, esa mezcla de sorpresa, de picardía, de algo que no sabía cómo gestionar. Me da a mí que ahí hay algo más. Algo más real de lo que nos quieren vender. Lo que yo creo que está pasando es que Ande ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Ha dicho, aquí hemos llegado de estar en la sombra, ahora me toca a mí marcar el ritmo. Y Kerem, que siempre ha sido un poco más reservado, se ha quedado como, uy, ¿qué me ha caído encima? Y ahora, no sabe si jugar a la defensiva o entrar al trapo. Lo que sí está claro es que esta reacción de Kerem ha avivado aún más la llama de los rumores y de las especulaciones. La gente está volcada en Twitter, en Instagram, comentando cada detalle. Y yo me pregunto, ¿realmente Kerem está empezando a sentir algo de nuevo por Ande? ¿O es que simplemente se ha quedado impresionado por la audacia de ella? Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, que sois los que tenéis la última palabra en esto del salseo, ¿creéis que esta jugada de Ande y la reacción de Kerem son una señal inequívoca de que hay segundas partes? ¿O es simplemente un movimiento estratégico para mantenernos a todos enganchados?